vamos a entrar dentro del tema. Nosotros estamos tratando de un reto, realmente es un reto, porque esto es algo que parte estuvo haciendo el fundador y estamos tratando de conectar con la idea de Santiago Ovicio cuando él trataba de integrar todos los conceptos que nos llevan a entender los chakras, el éter y los ángeles. Pero es a partir de Vichuda, ¿cierto? Donde nosotros, como seres humanos, empezamos a entender, o tratamos de entender, en qué consisten los ángeles, en qué consiste el éter, en qué consiste el silencio interior y la verdad, qué es lo que significa Vishuddha. Vishuddha es el chakra de la verdad, es el chakra de lo que nosotros llamamos la comprensión de la realidad divina. Entonces, cuando nosotros nos hablan de Vishuddha, nosotros empezamos a inferir qué es lo que pasa con la comunicación humana y qué es lo que pasa con la comunicación divina. Porque Vishuddha es el arte de la comunicación, es donde se genera el habla, es donde se genera la comunicación y donde nosotros empezamos a percibir, digamos, el sonido. En el proceso del sonido, nosotros hemos hablamos la vez pasada, la importancia de lo que significa el silencio. ¿Cómo parte todo del silencio absoluto? Ese proceso del silencio absoluto marca realmente el comienzo de la creación, la vibración que hace del mundo una creación. Es decir, el mundo parte de la vibración. Ese sonido interior se va perfilando en todo el universo y es el sonido del eterno. Sonido es un sonido, primero es un sonido en el cual no se escucha nada, luego es un sonido eterno, y del silencio sale el sonido, y del sonido sale la vibración, y del sonido aparece el Anahata Naga, que es la fuerza vibratoria universal que mueve todo el universo. Ese proceso, digamos, de sonido, que es Anahata Naga, se descubre en Vishuddha a través de sus 16 pétalos. Esos 16 pétalos son las 16 vocales en sánscrito. Aquí vale observar una cosa muy curiosa y es que nosotros hablamos de tres lenguajes sagrados. En uno se habla en el Aripal, se habla en un lenguaje sagrado, en el otro se habla el sánscrito como lenguaje sagrado y en el otro se habla el hebreo como lenguaje sagrado. Es decir, sobre todo en las lenguas antiguas solía haber más fuerza y más vibración de lo que aparecía entonces hacía que los mantras, por eso era más importante recitarlos en su propio idioma. Y aún el latín también tiene una fuerza especial que hace de él un lenguaje sagrado. Bueno, mientras digamos en el hebreo, que nosotros conocemos las letras del hebreo, a través de las dos letras del hebreo que se reflejan en los dos tarot, ¿cierto? Son solo consonantes, no hay vocales. En cambio, en el sánscrito hay 16 vocales que representan cada una una vibración. Esas 16 vocales están representadas en los 16 pétalos, ¿cierto? De lo que representa esos 16 pétalos de Vishuddha. Justamente en la pronunciación de esos 16 pétalos, que son llamados los Bidú, es decir, cada pétalo tiene una fuerza, cada pétalo tiene una vibración, cada pétalo tiene poder. Y si nosotros miramos un poco las letras, aparece una letra, a veces una letra vocal, ¿cierto? Y luego aparece otra letra vocal con una ceñita arriba, y mientras uno es el sonido real o sonoro, el otro es el sonido silencioso, ¿no?
aunque algunos lo, lo- lo manejan diferente y es como la forma en que se coloca la lengua marca una vocal u otra, ¿cierto? Si es pegada al paladar, si es abajo del paladar, si es en los labios, ¿no? O sea, pero hay diferentes interpretaciones acerca de la pronunciación de estas vocales. Pero lo cierto es que estas vocales tienen un poder, ¿cierto? Porque nos abren el sonido a la manifestación. Es decir, se dice ¿no? en que las consonantes en el sánscrito representan las estructuras, en tanto que las vocales representan el flujo vibratorio. Entonces, ese bichuda marca entonces como ese momento en que la vida desciende al mundo. Si nosotros nos fijamos, habíamos hablado en la clase anterior, que habíamos empezado con bichuda, pues sabemos que en bichuda es donde se forja el descenso del Espíritu Santo, el descenso de Boa. Entonces, este silencio superior, ¿cierto? Conduce que ha venido del silencio absoluto, establece el proceso. Ese proceso es el mantra. Ese, ese sonido sagrado conduce al final a un proceso de manifestación. Ese proceso, digamos, nosotros habíamos visto a través del proceso del Jnana Yoga, pues Jnana Yoga nos establece cómo el silencio va adentrándose dentro del mantra, ¿no? Eso, y recordemos que el mantra es el manetras o el mantra es el movimiento de la mente. Manetras significa camino de la mente. Entonces, vamos viendo cómo, cómo el silencio se va haciendo un proceso dentro de la mente misma. La mente revela el nada y el nada conduce a la conciencia pura. Eso implica, ¿no es cierto?, descubrir el origen vibratorio de la existencia. Nos muestra y nos hace comprender que toda la creación es resonancia. ¿Eh? Nos hace reconocer que detrás de todo sonido existe el silencio infinito y consciente del gran Señor del universo. Nosotros tenemos que recordar que dentro de las concepciones de Santiago Ovicio, nos mostraba siempre a nosotros alguien que se movía detrás de todas las cosas. Aquel que se mueve detrás de todas las cosas es Adonai. Y por eso se dice que Adonai está sobre Ageia y sobre Ges, porque Ageia y Ges son parte de la manifestación potencial y la manifestación real, ¿cierto? Es decir, la manifestación potencial es la esencia, la manifestación creativa es la sustancia. La esencia y la sustancia son Ges y Ageia. Entonces nosotros tenemos allí un movimiento que hace que nosotros empecemos a comprender que todo surgió del gran silencio infinito y consciente. Adonai no tiene pensamiento, no tiene medida, tiene forma, no tiene definición. Adonai no crece ni decrece, Adonai es simplemente es. Adonai no se puede decir nada de Adonai, porque está más allá de nuestra comprensión, está más allá del pensamiento. Hablar sobre los límites de Adonai, sentido. Bueno, digamos que ya partiendo de esta parte, comprendiendo o reconociendo que detrás de todo está ese silencio infinito y consciente, ahora nosotros vamos a, tratar de integrar, ¿cierto? La cosmología vibratoria del Tantra Yoga, y la jerarquía angélica judeo-cristiana y la geometría sagrada de la creación.
Recordemos un poco que la cosmología vibratoria del Tantra fue desarrollada más que todo en la India y el Tantra Yoga es el manejo de la fuerza vital que se mueve a través de los centros energéticos. Tantra Yoga, su expresión más real, es el conocimiento completo de cómo se mueve la fuerza vital. La yoga tiene técnicas a veces muy difíciles de practicar, pero al mismo tiempo el Tantra Yoga es la perfecta salud. Entonces el Tantra Yoga es como la fuerza vital, que es fuerza de vida, se transforma en fuerza creadora, imaginación creadora, que hace del caminante un mago y del mago vuelve a la unidad, a lo eterno y a lo infinito. Entonces, digamos que nosotros, escribiendo este proceso, si lo escribimos en letras hebreas, decimos el Taú, la Cábala, se convierte en el Aleph, principiante, y ese Aleph se transforma en el Shin, ¿sí? Entonces, a veces, por eso a veces dicen que los puntos claves son Taú, el Aleph y el Shin, que en cierta forma marcan para nosotros la chispa divina, marcan el camino y marcan la eternidad. Bueno, eso es respecto a lo que marca, digamos, Cábala, pero también, digamos, lo que marca la fuerza vibratoria nos marca a nosotros tres formas, que es esa tal, expresada en vida, expresada en fuerza sexual, la fuerza, por otro lado, no sé, los lingam, nos hablan de la imaginación creadora, que hace las ideas realidades, y la otra, lingam, es la unión, que son tres movimientos del lingam que marcan el punto perfecto de, ¿no? En el punto perfecto de Hermes o el punto perfecto de Mercurio. Nuestro lingam de Mercurio también se ha. Bueno, pero nosotros de ahí saltamos, ¿qué significa esas fuerzas? ¿Qué significa entonces la vibración? La vibración, como decíamos en la pinchuda, la vibración es la fuerza del amor. La vibración es Joa, la fuerza vibratoria es Joa. Pero nosotros tenemos que entender que esa fuerza vibratoria la tenemos que entender a través de la jerarquía angélica judía cristiana y la geometría sagrada de la creación. Vamos a ver un poco en qué comprender los ángeles, un poco a través entonces de este reto, prácticamente un reto, entender cómo se integra todo esto. Si logramos integrar estas realidades, nosotros vamos a poder entender mucho mejor lo que el ser humano ha alcanzado hasta el día de hoy. Entonces, nosotros vamos a descubrir en ese momento que los ángeles ya los vamos a entender no solo como personas, sino como inteligencias cósmicas, como principios creadores, como corrientes vivas de la conciencia divina. Entonces, esa imagen tan perfecta que tenemos allí al frente es como si en nosotros nos iluminara la Trinidad y al mismo tiempo nos iluminara la fuerza vibratoria de los 16 pétalos. Ese es la esencia, digamos, trinitaria que mueve todo el universo. Y por eso nosotros podemos decir, digamos, que los ángeles son inteligencias cósmicas, principios organizadores y corrientes vivas de la conciencia divina. La creación se entiende como una emanación vibratoria ordenada en niveles, y allí aparece la hueste divina. Pero esa creación, que es emanación vibratoria, se mueve en niveles.
Y eso es muy importante. Por eso a veces se habla, entonces las personas a veces queremos realizar el camino a través de una evolución rectilínea, cuando realmente esto se hace por niveles. Entonces, cuando la persona vive o transita desde la cábala, entonces uno transita todo el árbol de la vida, pero en un nivel. En otra vida vuelve a transitar el árbol de la vida en otro nivel y así se va moviendo en los diferentes niveles. En la alquimia, que nosotros vimos que había 4 niveles, que partía del nivel negro, que es nigredo, luego el nivel blanco, que era albedo, luego el nivel amarillo, y luego el nivel rojo, que era rojedo, ¿cierto? Entonces, esos 4 niveles, albedo, albedo, amarillo y el rojedo, que se marcaban la granova, la granópolis. O sea, nosotros tenemos que movernos en niveles. Cada nivel nosotros realizamos un árbol de la vida. Se nos debe ver conocemos totalmente a través del desenvolvimiento. Reconocer totalmente un nivel para superar ese. Pero entonces, digamos que eso implica que nosotros tenemos que ir entendiendo, digamos, las mismas huestes divinas están ordenadas en coros, en órdenes, en campos vibratorios, en arquitecturas espirituales. Eso nos hace descubrir a nosotros, digamos, como esa, cómo las huestes eh, se ordenan en la manifestación. Nosotros vamos a descubrir entonces que las huestes divinas, las 9 huestes divinas o arquitectos divinos se dividen en 3 rayos de la creación. Primer rayo, segundo rayo y el tercer rayo. El primer rayo es el de la emanación, el segundo rayo es el de la creación, el tercer rayo es el rayo de la vida. El primer rayo, que es al que nos vamos a concentrar en este momento, nos habla de la hueste de los números o querubines, de la estructura, la hueste del sonido o serafines que marca la vibración y la hueste de la línea o tronos que marca la estación. Recordemos que, digamos, dentro de las estudiado la angeliología en Occidente, se ha marcado más que todo por Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel. Entonces, de los ángeles, eh, estación propia de esta parte, ¿no? Entonces, él describió varias visiones que tuvo de diferentes seres. Hay otras descripciones de estos seres que los describen, sobre todo los querubines y los serafines, los describen como seres inmensamente grandes y con muchas alas, ¿no? Eh, entonces nosotros vamos a descubrir que hay varias concepciones. La angelología no está totalmente definida y las visiones de los ángeles son diferentes, pero digamos que en términos, dentro de algunas concepciones que se han emparejado un poco, se habla de los querubines y los serafines como seres sabios. Y los tronos se describen como unas ruedas inmensas, ruedas de grandes círculos, círculos dentro de círculos, círculos con muchísimos ojos. Entonces son círculos que están llenos de ojos todo alrededor. Pero estas son las visiones que muestran de estos seres. Cuando nosotros hablamos de los números, no nos referimos, nos referimos sí a los números, pero los números van más allá. Referimos más allá del número viene la geometría, más allá del número viene la estructura. Y cuando nos referimos también a los querubines, referimos a los querubines como unos seres que están íntimamente relacionados con la ideación divina. Los serafines están concentrados en la vibración.
la vibración que sostiene el universo. En tanto que los huestes de la línea o los tronos están sentados en la manifestación de la conciencia, que ya veremos más tarde. Porque nosotros es el momento en que aparece ante nosotros el concepto del IRED. El IRED marca entonces para nosotros como ese concepto que el universo está sostenido por un orden matemático, armónico y vibratorio. Ese, digamos, nosotros vamos a poder concebir que para Santiago Vicio, que es quien ha hablado de este tema del IRED, es el movimiento universal, la corriente que nace en toda la ley del cosmos. Se dice que el IRED es la ley. Se dice que la fuerza primordial es como la fuerza primordial, la dinámica que fue la creación entera, la ley única. Y aunque las leyes a veces se contradicen, pueden ser positivas o negativas, detrás de todo está la ley única, la ley del IRED. Por eso el IRED se mueve, digamos, en la involución y en la evolución. El IRED es la ley del universo. Es como el punto cero, espacio. Todas las leyes dependen del IRED y todas convergen en el IRED. El IRED es el IRED de la creación. El IRED es digamos, como lo que mueve toda la geometría sagrada, toda la estructura del universo. El IRED nos hace descubrir que el universo no es caos. El universo está estructurado según proporciones, ritmos, medidas, y allí interviene la geometría sagrada. Todo se organiza de acuerdo a principios invisibles. Todo tiene principios invisibles. La geometría sagrada es parte de aquello que investigaron todos aquellos seres como Pitágoras, ¿no? Que fue quien empezó a hablar con estos temas del número y decía que el número es la esencia de todas las cosas. Música, las órbitas, las formas geométricas, todo depende de la geometría sagrada, de esa cosmogonía. Platón también habló de las formas geométricas. Entonces, por eso nos habla de los sólidos geométricos y hablan, y Platón y la geometría sagrada hace que haya ciencias de la curación que están basadas en las formas geométricas. Cada chakra, cada lugar de energético tiene una forma geométrica que la armoniza. Entonces, digamos, son fuerzas elementales. Toda la geometría sagrada parte de las fuerzas elementales y sobre todo siempre parten del círculo y el punto. Un círculo y un punto. El centro del círculo se junta con otros círculos alrededor, uniendo los centros, nos hace marcar los hexágonos, nos hace marcar los triángulos, nos hace marcar diferentes formas que marcan, digamos, toda esa geometría sagrada. Es decir, el alma del mundo está constituida por esa relación. Entonces, digamos, entendiendo, mire que Pitágoras, Platón, todo eso nos lleva a nosotros nuevamente al IRED. Porque el IRED, entonces, ya nosotros lo podemos entender nuevamente como ese flujo dinámico de esa armonía, la energía que pone en movimiento las estructuras geométricas del universo, la corriente que está detrás de la manifestación. Por eso, digamos, cuando nos preguntan del IRED, el IRED es como la bendición que desciende, porque eso en Vishuddha es que se da la bendición. En Vishuddha es el descenso del Espíritu Santo al ser humano. El descenso del Espíritu Santo es el descenso de la bendición. Es cuando se abren las puertas del cielo y los ángeles empiezan a descender por esas escaleras de fuego, ¿no? Entonces, cuando nosotros descubrimos que la manifestación no es solamente movimiento físico, sino que es una ley, es un ritmo cósmico, es una vibración, empezamos a comprender
que la creación se mueve en el Irene. Por eso, si bien primero nosotros hablábamos en las clases anteriores de la chispa divina, del centro Laya, ¿no? De ese centro que es como GES, que es como la chispa divina, la fuerza de vida, nosotros después vamos a empezar a descubrir que esa fuerza de movimiento, de creación, es el movimiento de Dios, movimiento de Dios. Y cuando decimos movimiento de Dios, entonces nosotros decimos es los ángeles que bajan por la escalera. Por eso nosotros tenemos que entender que el líder es el movimiento. El movimiento es el movimiento de los ángeles. El movimiento de los ángeles es el descenso de la ideación divina hasta la tierra, ¿cierto? O hasta la manifestación. Y si nosotros nos ponemos a ver, nosotros somos movimiento de ángeles. Nosotros somos movimiento de ángeles. Nosotros somos movimiento de ángeles. Eso es, digamos, lo que nosotros empezamos a comprender. El líder es entonces esa sustancia cósmica prime, ese, esa presión que se ejerce la sustancia contra la sustancia y comienza ese proceso inicial que es la involución, o sea, el descenso del espíritu a la materia. Apenas se efectúa, digamos, ese movimiento de compresión, se desencadenan todas las leyes del universo. Y allí, digamos, aparecen las matemáticas divinas, la geometría sagrada, todas las vibraciones armónicas, la resonancia vibratoria, y entonces nosotros comprendemos esa realidad, la realidad de la geometría sagrada, la realidad de es ¿eh? Los ángeles. Por eso se dice que el movimiento iris es el descenso de los ángeles por las escaleras de Jacob. No solamente es el descenso, sino los ángeles descienden por las escaleras de Jacob, del cielo a la tierra, y ascienden por las escaleras de Jacob. Por los ángeles ascienden nuevamente de la tierra al cielo, pero de forma libre. Bueno, entonces vamos acercándonos al reto, porque realmente es un reto comprender a los ángeles. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a hacer preguntas y respuestas.